Buenos días, jóvenes estudiantes. Buenos días, profesora. Dilma, Diego, Paola. No creo que hoy tengamos muchos estudiantes porque está cayendo un aguacero fortísimo. Vamos, por su casa está lloviendo. Jarvis, Sí, profesora. Yo acabo no hace mucho de llegar a la oficina y está cayendo bastante fuerte el ¿qué aguacero. área es? ¿Dónde estás que está lloviendo? Esto es área bancaria. Tú, Diego, por tu área está lloviendo. Sí, profesora, está tronando. ¿Qué área es? Pueblo Nuevo, por la 2 de octubre. Mixdalia, tú. Hola, buenos días. Sí, también está cayendo un aguacero por Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, Yanelis. Diga, profesora. Por tu área está lloviendo. Sí, bien duro. ¿Qué área es? Corregimiento Pueblo Nuevo, 12 de octubre. Pueblo Nuevo. Paola, Paola, Dígame, profesora. ¿por la universidad está lloviendo? Sí, sí. Edilma, quiero saber por qué áreas, quién vive en otra parte de Pueblo Nuevo distinta y vive en El Dorado está lloviendo. Esto es como la colita de una onda tropical. Edilma, ¿usted por qué parte es? Ahorita me encuentro fuera de la provincia, en Bocas del Toro, visitando a mis padres. ¿Por dónde? En Bocas del Toro, y no está lloviendo por acá. Yo no le escucho a Edilma. ¿Me escucha? Ajá, ¿por dónde eres tú? Yo estoy ahorita en Bocas del Toro porque vine a visitar a mis padres y acá no está lloviendo. Yo no le escuchaba a ella por dónde es. Que está en Bocas del Toro, profesora. Está en Bocas En del Toro. Bocas del Toro, Edilma. ¿Y está lloviendo en Bocas? No. No. Es Marvin, ¿tú por dónde vives? ¿Está lloviendo? ¿Por dónde vives tú? No, está Don Bosco Viatocume. ¿Y por ahí No está está lloviendo. No, está tronando. Veo, entonces no demore en caer por ahí. Mira, aquí apareció Sí. Leonardo Sánchez, que nunca ha venido a ninguna clase. Vamos entonces. Leonardo, póngase en vista, por favor. Estoy configurando la cámara, profe, un momento. Vamos a apurarlo entonces porque esta onda tropical Leonardo, oye, y yo no ubicaba tu nombre, tú eres de mis alumnos viejos, ¿por qué tú nunca has venido, Leonardo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te Yo vine a apareces ahora? No, profe, vine a la primera clase, después tuve un seminario, después mandé a arreglar la PC. ¿En qué seminario de aquí? ¿7 No, semestres y uno de 2 seminarios? no es de la facultad, seminario de trabajo. ¿Y tú no pudiste mandar ninguna nota? Se me pasó, ¿Ah? profe, disculpe, se me pasó. No, al abogado no se le puede estar pasando la cosa malo. Y sobre todo que tú eres alumno mío viejo, que sabes cómo soy yo. Muy malo. A ver, el abogado tiene que tener proyección, se lo he dicho. Formalidad. Te salvaste porque eres alumno mío viejo, si no, no te permitía seguir en el curso. Batista Jenny, Bernal, Mari, Bolívar Sánchez, Bolívar Yanela, perdón, Chaverra Angélica, Presente, profe. Cruz Chesley, no, esta niña está retirada. Eduardo Espinosa, Fábrega Ruth. Déjenme poner aquí que hay tormenta porque yo no creo que más de ustedes vengan aquí al
tormenta. Yo estoy hasta con ruana puesta del frío que tengo. Tengo mi ropa nigeriana. Debajo de mi ropa nigeriana tengo camiseta. Camisetita sin manga y tengo frío. Figueroa Axel. García Elvis. Diego González. Presente. Guardia Keini. Presente, profesora. Profesora, para acá Pacho Libre también está lloviendo. Y yo le quería comentar que yo tuve 2 semanas hospitalizada. Yo le escribo al privado, pero usted no me responde. Entonces salí la semana pasada de hospitalización. Es que tienen que escribirme en el grupo de WhatsApp, por eso es que no respondo. Me dio un preinfarto y casi en la casa. ¿Cuántos años tienes tú? 22 cumplo hoy. Feliz cumpleaños, reina linda, estás muy jovencita. Es que tengo taquicardia crónica, entonces tenía bronquitis y cuando fui al hospital me dijeron que era un resfriado y no me dejaron, o sea, no me hicieron más allá y me mandaron para la casa y nada más me mandaron medicamentos y antibióticos y me puse peor en la casa. Entonces como quedé sin respirar y estaba tan agitada, me desmayé en la casa y ahí fue donde me comenzó a dar el preinfarto. Y llamaron a ambulancia, pero imagínense que esperando aquí, yo vivo en Chilibre, a la 1 no habían llegado nada hasta las 4 de la mañana, así que mis papás decidieron llevarme y me dejaron hospitalizada en el San Miguel Arcángel. Hasta no hace mucho que salí y anteriormente yo le había escrito porque para acá sí se va bastante la luz. Entonces sí estuve bien mala, todavía tengo las cicatrices de las venoclisis y de las inyecciones que me pusieron, pero en realidad ir al seguro es algo bien horrible porque no te atienden como es. Pero tienen que escribirme todo en el grupo de WhatsApp, porque yo no contesto los WhatsApp privados. Salvo que me digan profesora en el grupo, salvo que me escriban en el grupo de WhatsApp, profesora, voy a hablarle a su privado. Entonces, escríbame, no de clase. Yo le voy a dar oportunidad para que usted de aquí al 4 de diciembre, que se acabe el semestre, usted vaya presentando sus cosas poco a poco. No, dale, profesora, ya me siento un poco mejor. A veces que se me inflama el lado izquierdo y se me duerme todo la mano izquierda. Escúchame una cosa, Kenny. Lo más preciado que uno tiene es la salud. Estas cosas de la universidad. Gracias. A mí se me quedaban mis pastillas, casualmente de la presión, y mi hija ha dejado su clase para venirme a traerlas. Tan bella. Lo más preciado que uno tiene es la salud. Todas estas cosas, estas clases, todo, usted lo puede dar en otro momento. Usted apenas tiene 22 añitos. Tiene toda la vida por delante. Entonces, tómelo con calma. En el grupo de WhatsApp, usted me escribe, profesora, en la clase del día tal, le di en público la excusa, problemas de salud, motivos cardíacos, ya yo me acuerdo. Entonces usted sabe que todo está en el sitio web, sabe que todo está en el canal YouTube. Poco a poco usted vaya haciendo las cosas a medida que usted pueda, porque el semestre se acaba de aquí al 4 de diciembre. Entonces, poco a poco usted vaya subiendo todas las sumativas al blog. Yo la semana pasada tuve 2 días muy mal y yo no sé cómo les di la clase la semana pasada. Una cosa impresionante con migraña, yo soy hipertensa. Entonces, ahora recuéstese, quédese tranquilita. Voy a ponerle aquí la excusa. Eres guardia.
Pero hay que hablar. Hay que hablar. Gabriela Gil. Marvin. Presente, profesora. Jarvis. Presente, profesora. Ajá. Mixdalia. Miller. Murillo. Presente, profesora. Perdón, Murillo Edilma. Presente, profesora. Navarrete Polet. Presente, profesora. Ajá. Navarro Paola. Presente. Abdul, que tiene excusa. Ortiz Yanelis. A mí me parece que yo vi a Ortiz. Presente, profesora. Ajá. Ríos Rosana. Presente, profe. Sánchez Leonardo, te había puesto hasta retirado aquí, ¿ve? Ponete excusa. Me trae la constancia, Leonardo, de que tú estabas en seminario. Oíste, foto, aunque sea foto. Algo tienes que tener. Rubén Sánchez. Elisa. Yo la vi que entró. Sousa Elisa. Ay, mi querida Elisa, yo te tengo por todos Ella los... escribió, profesora, en el Ya chat que tiene vi. problemas. La tengo por todos los salones en la lista. Maricelia Estanciola. ¿No está? Mabel Torres. Perdón. Ella no te está viendo bailar. Ponte ahí, quita la silla que te vea bailar. O mueve la computadora. Perdón. Coto, María de los Ángeles. Cerrut Nicole. Bien. Empezamos, muchachos. Déjenme primero arreglar aquí y le comparto pantalla. ¿Está viendo? No. Sí, profesora. ¿Ahorita sí está viendo? Sí. Sí, profe. A ver. A ver, Rosana. Dime dónde quedamos. Rosana. Profe, yo no vine a la clase pasada y no terminé de ver el video. Ustedes saben, ustedes me escucharon que yo ahora dije, no te está viendo bailar. Ustedes me escucharon. ¿Verdad? ¿No me escucharon? Cuando yo dije, esto, no te está viendo bailar, mueve la computadora. ¿Aló? Sí, la escuché, yo la escuché, profesora. ¿Sí me escucharon? Esa es Mía. Mía tiene 8 años. Y si Mía no asiste un día a clase, que tiene que ser por algo justificado, porque si no yo le arranco la cabeza. Y yo escucho que una maestra le pregunta, y ella dice que no fue, ella no dio clase el día anterior, le arranco la cabeza. Eso no lo puede contestar un estudiante universitario. Es preferible que usted diga, no me he sentido mal. Ese es un compromiso.
que usted tiene. Ese es como el abogado que no se lee el expediente y va a la audiencia. A ver, Diego, ¿dónde quedamos? Quedamos en la subrogarización. ¿Cómo? Ok, en la despenalización. Profesora, ya usted había terminado de explicar ese PowerPoint y íbamos a tocar hoy la extinción de la pena. No, ella no Muy había quedado, bien. creo que. Ah, ok. Ay, Diego. Ay, Diego. Gracias, Mitalia. Bien. Vamos con la extinción de la pena. Fíjense, muchachos, que aquí pasa algo interesante que les he explicado yo. Estos temas que estamos dando son eminentemente derecho procesal penal. Y vemos que su contenido está tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Y hemos visto las figuras delictivas. Y hemos visto los artículos que regulan estos temas, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. La extinción de la pena. ¿Qué pasa con la extinción de la pena? La extinción de la pena es cuando ya ese privado de libertad, ese sentenciado, cumplió su pena de prisión y esta se extingue, es decir, después de ese periodo que le aplica el juez, después de esa penalidad que aplica el juez en la sentencia, se cumple, ya la persona queda totalmente libre, nadie le puede, tienen que ponerlo inmediatamente en libertad. Nadie puede detenerlo ni iniciarle un proceso penal por el mismo caso, porque existe el principio de prohibición del doble juzgamiento. Dice mi transparencia, ¿qué significa extinción de la pena? La extinción de la pena, como les dije yo, es la etapa final de la pena. Esta es una situación jurídica de carácter procesal que se da cuando ese sentenciado o ese privado de libertad cumple en su totalidad la pena impuesta por el juez a través de la sentencia. ¿Dónde está regulado? Sígame aquí en el cursor. Está regulado en los artículos que van del 115 al 122 del Código Penal. Y esta extinción de la pena tiene dos características importantes. Uno, elimina cualquier tipo de responsabilidad penal por parte del victimario, agente o sujeto activo, que ya aquí recibe el nombre de sentenciado. Déjenme tomarme la pastilla antes que a mí también me dé un faracho aquí. Entonces, la otra característica es que ya no se le va a poder interponer jamás una acción penal en contra a ese sujeto por la misma figura delictiva. ¿Cuáles son las características? Ya le dije dos principales características de la extinción de la pena. Esas son las dos principales. Otra de las características es de carácter procesal. Está vinculada a la extinción de la responsabilidad penal.
puede darse durante el desarrollo del proceso penal o una vez dictada la sentencia. Mire que aquí le pongo una flecha, proceso penal. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros hemos dado subrogados penales. Dimos como subrogados penales lo que son desistimiento de la acción punitiva, dimos criterios de oportunidad, hemos dado diferentes tipos de subrogados penales, despenalización, desprisionalización, desjudicialización, descriminalización, pero vimos que ese último en realidad poco o nada se aplica. Y estas condiciones de la extinción de la pena están reguladas por el Código Penal. Fíjense que les hablé de dos situaciones. Al final, cuando se cumple la penalidad impuesta por el juez en la sentencia o antes de que finalice la sentencia por alguna razón motivada por la implementación de un subrogado penal. Vamos a ver cuáles son esas formas. ¿Cuáles son las causas o formas de extinción de la pena? Mi Código Penal, en su libro primero, título quinto, extinción de la pena, me contempla o me establece 8 causas de extinción de la pena. La muerte del sentenciado por cumplimiento de la pena que vimos, perdón de la víctima, es decir, del ofendido, en los casos que autoriza la ley. Acuérdese siempre el artículo que habla del desistimiento de la acción punitiva. Ese artículo que yo les mencioné, del desistimiento de la acción punitiva, que es un subrogado penal, son los artículos, contempla las figuras delictivas que permiten no solamente que se interponga este desistimiento de la acción punitiva, sino que también opera para que sea motivo de causa de extinción de la pena por el tipo de figuras delictivas, solo en las figuras delictivas que ahí se establece. Igual esas figuras delictivas que contempla ese capítulo, ese artículo del Código Procesal Penal, permiten, y eso ustedes, permite que pueda ser llevado un proceso a soluciones alternas de solución de conflicto. Hablan de el indulto, se menciona allí la amnistía, la prescripción. Esa prescripción, profesora, ¿en qué consiste la prescripción? En que ha transcurrido el tiempo de la punibilidad que establece esa figura delictiva y ya no se le puede iniciar un proceso penal. Vamos a decir que nunca se presentó o esa persona nunca se presentó en el proceso. El artículo 201, el que habla del desistimiento de la pretensión punitiva. En esta prescripción ya transcurrió el tiempo, ya sea de la punibilidad que contempla el propio Código Penal, el tipo penal, o ha transcurrido el tiempo de la penalidad establecida por el juez en la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? La persona no se le aplicó ninguna medida cautelar, se realiza el proceso y el abogado le dice escóndete o sal del país. Generalmente lo que recomiendan los abogados. Y que no es lo correcto, pero es lo que recomiendan los abogados. La persona sale del país, la sentencia, y le aplican de penalidad
20 años. Por decir un ejemplo, la persona se queda en el exterior 20 años o se va para el Darién y se esconde en la selva, en el tapón del Darién, y sale después de 20 años. Ya se extinguió la pena. No le pueden decir, venga, 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 que es que ya usted apareció. Se extinguió la pena. O no se le ha iniciado ningún proceso penal, pero ya transcurrió el tiempo correspondiente a la punibilidad, al máximo de la punibilidad que establece esa figura delictiva. Vamos a decir que esa figura delictiva establecía como máximo 10 años y ya transcurrieron los 10 años. Se extingue esa acción penal y ya no le pueden interponer ninguna acción para que se le inicie el proceso por ese tipo de delito. Aquí se habla por la rehabilitación, el privado de libertad, o en los casos que la ley establezca. Aquí sería la rehabilitación del sentenciado. ¿Qué me dice a mí? Estas son mis situaciones que explican la extinción de la pena. Vamos con el indulto y la amnistía. Fíjese, el indulto solo se aplica a delitos políticos. ¿Quién lo aplica? El presidente con el ministro respectivo, el ministro de gobierno. Y se aplica de manera individual. Quiere decir que si son varias personas, es con respecto a uno de los que cometieron esa figura delictiva. Con respecto a delitos políticos, delitos de naturaleza política. Profesora, ¿cuáles son esos delitos de naturaleza política? Son todos aquellos que afectan, en principio, fíjese, hay dos formas de delitos políticos. Uno, los que afectan la personalidad jurídica del Estado. Delitos contra la personalidad interna del Estado, delitos contra la personalidad internacional del Estado. Aquí entra lo que es sedición. Las personas, los dirigentes que se levantan en contra de un sistema de gobierno. Yo les voy a decir algo, jóvenes. Todo gobierno instaurado democráticamente que para estar en funciones pasó por mecanismos que la ley, su propia ley, es decir, su constitución establece para ello. Tiene el derecho de proveerse o diseñar estrategias para mantenerse durante ese periodo en el poder. ¿Durante qué periodo, profesora? Durante el tiempo que su elección legal establece. Lo que la ley establece para aquellos gobiernos que han cumplido con los requisitos que la ley establece para mantenerse en el poder. Me estoy refiriendo a un presidente de una república. Entonces, él puede diseñar mecanismos que no sean violatorios de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Lo que no puede es procurarse de estrategias para postergar su estadía en el poder si su legislación no lo contempla. Pero si su legislación contempla la reelección, como es el caso de los Estados Unidos, entonces es permitido, es viable que esa persona presente los mecanismos, las estrategias jurídicas suficientes para mantenerse en el poder. ¿Y eso qué quiere decir? Controlar a toda esa cabecilla que me están haciendo ground, hablando aquí folclóricamente y que me quieren levantar a la población. Por eso hay una figura delictiva, la sedición. Delitos, ese es un delito contra la personalidad interna del Estado. Y yo puedo detener
yo soy la figura gobernante y tengo a Diego, que es dirigente, tengo a Mixalia, que es dirigente, tengo a Edilma, que es dirigente, y me están levantando en diferentes focos de la ciudad, me están levantando gente. Edilma en Boca, Mixalia en Coclé, Diego aquí en la ciudad de Panamá. Yo puedo, ellos están incurriendo ¿en qué? En el delito de sedición. Yo los puedo mandar a detener. Lo que no puedo hacer es mandarle a darles palo, ni desaparecerlo, pero sí los puedo mandar a detener. Eso no es violación de los derechos. Les tengo noticias. Eso es permitido en democracia. Lo que no es permitido es que yo le dé mongo a la gente, que los torture, pero sí los puedo mandar a detener porque están siendo elementos subversivos. Y resulta que ya Edilma viene con todo ese grupo de Bocas del Toro, ya no solamente es Bocas del Toro, ya el grupo se me está levantando en Chiriquí. Resulta que Mixalia ya no es solamente en Coclé, también está en Veraguas. Ya Diego no solamente es en la provincia de Panamá, también está en la provincia de Chorrera, ¿cómo es? De Panamá Oeste, en la provincia de Panamá Oeste, que es la ciudad de Chorrera. Es así, ¿verdad? La ciudad de Chorrera y en la provincia de Panamá Oeste. Entonces yo los detengo y se les inicia un proceso por sedición. Ustedes estaban muy jovencitos. No, yo creo que ustedes ni siquiera existían. Yo creo que solo tú, Marvin, pero el resto de los estudiantes yo no creo que existían en la época de la dictadura militar. Y se llevaban a la gente por sedicioso y todo el mundo decía violación de los derechos humanos. Es que si lo analizamos jurídicamente, y Marvin se debe acordar de la famosa cruzada civilista. ¿O no te acuerdas, Marvin? Sí, profesora, sí me acuerdo de todo. ¿Tú te acuerdas de eso? No me vayas a salir ahora que eres de 18 años. A ver, cuéntale un poco a los muchachos, Marvin. Sobre las cruzadas civilistas. Pasaba? Ajá, ¿qué pasaba? ¿Qué había en las calles? Que las cruzadas civilistas era la que estaba en contra de Noriega. Ajá. Y si usted se vestía de blanco, salía vestida de blanco, lo agarraban, lo apaleaban. ¿Ves? Y en ese caso estaba la Balbina Periñán para ese entonces, Balbina Periñán, que ahora es Balbina, no me acuerdo el apellido. Balbina Herrera. Ajá. Balbina Herrera, exacto, correcto. Que fue avaliado en uno de las cruzadas civilistas, no me acuerdo el nombre, el gallo ronco que le decían. Exacto, en paz descanse, que él decía, esta vaina se acabó. Se acabó. El señor Ford. El señor ¿Cómo? Ford. El señor Ford. El señor Ford. Allá en el parque de Santana fue avaliado y apuñaleado, creo que también fue. Entonces, y fue también el señor, el expresidente, para ese entonces también muerto. Guillermo Endara. Guillermo Endara en Alemania. Y el señor Ford fue el gallo ronco que le decían. Fue el segundo vicepresidente. El primer vicepresidente fue el doctor Calderón, Arias Calderón. Entonces, Arias Calderón. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que analizar en realidad en contexto, bajo la perspectiva de la legislación penal. Allí lo que estaba mal no era que se le iniciaban procesos penales a las personas por el delito de sedición, sino que se le apaleara a las personas. Ese era el problema. Pero puede un gobierno, porque era un gobierno revolucionario, se había dado un golpe de Estado en 1968. Entonces hay que analizar en contexto la figura. Cuando yo digo, muy bien, tu participación, Marvin, te felicito. Analizar en contexto la figura quiere decir que sí apasionamientos lo más objetivo que uno pueda a la luz del ordenamiento jurídico penal. Entonces, ¿qué quiere decir aquí esto, profesora? ¿Por qué usted se salió del tema? No, si esa persona
fue procesada por ese tipo de figuras delictivas, entonces se le aplica el indulto. Ahora, hay otra clase de delitos con connotaciones políticas. ¿Cuál es? Por ejemplo, Marvin es el presidente de la República y yo le caigo mal. Porque es que esta doctora, ella no es que es fascinerosa, pero anda analizando todos los temas y ella dice que bajo la perspectiva de la ley penal, pero a veces dice cosas que no nos convienen y a veces dice cosas que sí nos convienen. ¿Qué vamos a hacer con esta doctora? No encasilla aquí en ninguno de los tipos penales los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Entonces, dice Marvin, ¿quién es el jefe de ella? Bueno, el jefe de ella es Diego González. Bien, venga acá, Diego. Póngame ahí a la profesora. Está encima de ella para ver si la profesora falta. Si la profesora falta, bueno, las ausencias no constituyen una finalidad, pero póngamele a la doctora a manejar la caja menuda de la institución. Y póngale un asistente. Y que hayan faltantes allí. Y mire la hora o el momento en que la doctora esté más azarada para que le firme los documentos. Y efectivamente, resulta que Diego fue mi alumno y ahora es mi jefe. Y siempre me muestra cariño y digo, ay, sí. Y me dice, profesora, venga, fírmame aquí esto rapidito. Y bueno, y como Diego fue mi estudiante y él siempre me trata con mucho cariño y deferencia y mira, me ha escogido para esto tan importante. Entonces me agarró en mis 5 minutos y yo le firmo los documentos que yo no debía firmar. ¿Qué pasa allí? Y se me inicia todo un proceso por apropiación indebida. ¿Qué sucede allí? Lo que se conoce en el folclore urbano, usted ha escuchado, no es que le hicieron una cama. Cuando usted ha escuchado esa expresión, no es que alguien vino y compró una cama y le puso el forro y la sábana, no. Cuando usted escucha esa expresión de le pusieron una cama, quiere decir que se arregló todas las condiciones para que esa persona cayera, incurriera en un error. Y entonces se inicia todo un proceso. Y ahí subo y bajo, fiscalía, tribunales, y se inicia un proceso hasta que cambia el gobierno y se descubre la verdad. ¿Qué pasó allí? Allí hubo una figura delictiva que se elaboró por connotaciones políticas. Aparte que hubo una combinación y hay una responsabilidad penal por parte de quienes fraguaron esto. Por eso es que a veces nosotros escuchamos en la noticia se aplicó un indulto y nosotros decimos, pero eso no es un delito contra la personalidad jurídica del Estado. Habría que analizar cuáles fueron las connotaciones dentro de las cuales se forjó esa figura. Este segundo aspecto de los delitos de naturaleza política poco se abarca, poco se toca, pero es otra forma en que puede darse. ¿Qué pasa con la amnistía? La amnistía es una gracia. Gracia no quiere decir que, bueno, es una concesión que queda al arbitrio del órgano legislativo. Acá el indulto es algo que está debidamente corroborado, que fue un delito político, por eso extingue la pena.
La amnistía es una gracia que beneficia a todas las personas que están vinculadas a un delito de naturaleza política, a todos. Fíjese que el indulto es a una persona. La amnistía es una gracia, es un favor, gracia es un favor que hace el órgano legislativo. Es una gracia que dice, bueno, estas personas en realidad estaban en contra del sistema. Y bueno, ellos eran miembros de la cruzada civilista y a veces cuando iban en la marcha exageraban y rompían vidriera o rompían carros. No estoy diciendo que eso lo hacía la cruzada civilista, estoy dando un ejemplo para que usted entienda el concepto de amnistía. Pero en realidad ellos buscaban y perseguían un fin, el derrocamiento de un gobierno. Vamos a concederle esa amnistía a esas 50 personas que estuvieron en esa manifestación. Esto no solamente extingue la acción penal, sino que extingue la pena. Acá en el indulto solo extingue la pena, mas no extingue la acción penal que puede quedar ahí latente hasta que se cumpla el término de la pena. Aquí habla que esto no se aplicará a delitos contra la humanidad y los delitos de desaparición forzada. Ahora, el perdón del ofendido o el perdón de la víctima. Aquí me dice que este perdón del ofendido de la víctima solo procede con respecto al imputado en el cual la víctima da su perdón. Fíjese, cuando son varios imputados. Profesora, una pregunta antes de que continúe. Y disculpe que... Usted dijo que el indulto extingue la pena, pero no la acción penal. El indulto extingue la pena e inmediatamente no extingue la acción penal. Para que se extinga la acción penal debe transcurrir el periodo de la pena. Eso es paradójico, porque si ya me extinguió la pena, debiera automáticamente extinguir la acción penal. Sin embargo, la amnistía automáticamente me extingue la acción penal y la pena. ¿Qué quiere decir eso? Que esa acción penal me puede quedar abierta por el tiempo de la pena. Vamos a decir que esa figura delictiva tenía pena de 4 años. Y a los 2 años se derrocó el gobierno y a ella se le favoreció con el indulto a los 2 años. Se extingue la pena, ella sale en libertad, pero hasta que pasen esos 2 años que faltaban, es cuando se va a extinguir la acción penal. ¿Me expliqué? Sí, profesora. ¿Y cuáles serían como las consecuencias de que esa acción penal sigan ahí latentes? Bueno, que si se encuentran más argumentos, se podrán interponer durante ese periodo nuevamente la acción penal. Lo mejor es la amnistía, no el indulto. Y la diferencia de que se dé indulto y no amnistía, yo pienso que son las propias connotaciones de la figura delictiva, las características de la figura delictiva, cómo se dio la figura delictiva y si son varias o una sola persona. Porque acuérdese que el indulto es de manera individual. Bien, seguimos con el artículo 117.
Aquí me dice que cuando son varios los ofendidos, pero solamente uno es el que otorga el perdón. Bueno, el proceso va a continuar. Lo único que esas personas o esa persona, su responsabilidad penal se elimina con respecto a la persona que lo perdonó, pero continúa con respecto a las personas que no lo perdonaron. Cuando son varios los responsables del hecho punible, varios los imputados, y es un solo ofendido, y ese ofendido perdona a uno de los 5 responsables del hecho punible, aquí sí se dice la norma, esto le va a operar igual para todos. No es que usted perdona a uno y de los 5 y a los 4 no los perdona. Perdona a los 4, perdona a los 5. Con el perdón de uno, perdona a los 5. Luego tenemos la rehabilitación. La rehabilitación extingue ¿qué pena? La accesoria. El que haya observado buena conducta, arrepentimiento, que después que hayan transcurrido 2 años, a partir del momento en que quedó extinguida la acción principal, la pena principal, entonces se extingue la pena accesoria. Acabamos la clase todavía, ¿verdad? Me avisa. No, profe, a las 9. Todavía no, profe, a las 9:40. Ah, perfecto. Esto lo terminamos entonces. Bien. Aquí yo les he puesto, les explico lo que yo les mencioné, todas estas causas que están aquí, todos estos artículos que vimos. Yo hago aquí unos comentarios que ha debido haber sido identificado como responsable la persona que ha sido identificada como el responsable de esa figura delictiva cuando hablamos del perdón, del fallecimiento del sentenciado, que efectivamente se constate que ese muerto era el responsable del hecho punible. Aquí yo hablo de qué pasa con el perdón del ofendido. Todo esto que yo les expliqué cuando les iba diciendo los artículos, yo se lo relato aquí. Fíjese, se extingue la pena con la amnistía, ya que se considera que no hubo ningún tipo de delito con la amnistía. Aquí en el indulto, por eso es que se mantiene la acción penal, porque la culpabilidad de la gente se mantiene, que era lo que me decía Paulette Navarrete. Ay, pero profesora, ¿qué quiere decir eso de que esa acción penal no se extingue? Usted es responsable. Usted es responsable hasta que no se extinga la pena, hasta que no transcurra el tiempo de la pena. La acción penal no se extingue. Si usted estaba cumpliendo años de prisión, usted sale de la cárcel. Pero en cualquier momento, eso se le puede revivir si hay elementos suficientes que salgan con posterioridad y se interpone la acción penal. Y la prescripción que yo les dije es transcurrido el tiempo, ya sea para la pena, para la punibilidad establecida en el tipo penal si no se ha iniciado un proceso, o para la penalidad, que es la establecida por el juez en la sentencia. ¿Cuándo prescribe la pena? Tiempo de prescripción. Esto depende de la punibilidad. Fíjese, me dice en mi artículo 119.
La pena privativa de libertad prescribe en el término igual a la pena establecida en la sentencia, que yo se los mencioné. Ahora, si la pena establecida en la sentencia es día multa o arresto de fines de semana, si esa fue la pena que se le puso en la sentencia, entonces prescribe a los 3 años. Se interrumpe la prescripción de la pena cuando, por ejemplo, si estamos hablando de extranjeros o nacionales que están en proceso de extradición, el juez de cumplimiento realice cualquier acto propio del pedido de extradición. Y esta suspensión de la extradición, esta suspensión de la prescripción es hasta 1 año después de lo actuado por el juez de cumplimiento. ¿Qué no prescribe? Delito de terrorismo, delito de desaparición forzada y delitos contra la humanidad. Con el terrorista no se negocia. El terrorista es una persona que tiene un perfil de alto nivel de peligrosidad. Son simuladores y manipuladores. En un momento usted no sabe cómo queda usted con la bomba usted poniéndola. Con el terrorista no se puede negociar y no pretenda. Ya están entrando los del otro salón, voy a apurarme. Y no pretenda, si usted no es experto en negociación con terroristas, usted puede cambiar al terrorista. Y sobre todo cuando son terrorismos motivados con fundamentación religiosa. Los fundamentalistas, olvídese. Usted con esa gente no puede. Y usted tiene que tener muchísimo cuidado. Una pregunta. Entre el grupo terrorista, ya ahora déjame terminar esto, que solamente me falta dos transparencias. Ah, no, todavía me faltan varias. Y te doy la palabra. El terrorista esconde sus verdaderas intenciones. Es principalmente sociópata. Porque él está convencido que su causa es justa. Nada, absolutamente nada, justifica actos terroristas. Nada justifica movimientos guerrilleros. Porque si nosotros le encontramos justificación, estaríamos diciendo que no tiene razón de ser figuras delictivas como la apología del delito. ¿Se fija? Solamente hay un terrorismo que actúa como excusa absolutoria y que yo bueno, ustedes no, pero lo he explicado, lo explico en penal especial, los movimientos de liberación nacional. Y esto tuvo su apogeo entre la década del 60 al 80. Movimiento de Liberación Nacional para la Paz en Palestina, entre otros. ¿Quién me pregunta? Déjenme aquí terminar. ¿Qué pasa con la extinción de la pena? Con la extinción de la pena, esto no tiene nada que ver con el comiso de los instrumentos que fueron utilizados en la comisión de la figura delictiva. El Estado los mantiene. ¿Quién me preguntó? Abdul. Con Abdul concluyo. Dígame, Abdul. Profe, en el tiempo de prescripción que dice ahí en 121, ahí no podría entrar también lo que es el terrorismo de Estado, lo que son las desapariciones forzosas. Lo que forzosas. pasa es que eso entra, aquí está desaparición forzada, está terrorismo con todas sus clasificaciones, delitos contra la humanidad y la desaparición forzada. La desaparición forzada en realidad es un delito contra la humanidad. Nosotros lo tenemos en el Código Penal como una forma de delitos contra la libertad individual. Y el capítulo primero del título que nos habla sobre los delitos contra la libertad individual se denomina
contra la libertad, perdón, delitos contra la libertad. El capítulo primero se denomina delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Son dos figuras delictivas aparte. Aquí entra. Bien, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana concluimos nuestro debate y mañana, concluimos nuestra clase. Nos hacen falta 9 diapositivas que las damos en la primera hora y en la segunda hora nosotros vamos a estar haciendo el debate. Ya usted sabe todo lo que tiene que tener. Uno de mis artículos de opinión, artículo del Código Penal, listo con lo de su sumativa, pero vamos sobre la noticia internacional. Vamos a abarcar sobre todo noticia internacional, artículos del código, un artículo de opinión, de mi artículo de opinión. Bien, jóvenes, ustedes saben que los quiero mucho. Me hace la pregunta Elisa, me pregunta aquí, pero sigue la responsabilidad civil en la amnistía. Sí, la responsabilidad civil sigue porque aquí hay una tesis de los jueces que yo no comparto, que toda acción genera una responsabilidad civil, una indemnización por daños y perjuicios, independientemente si la persona es exonerada de responsabilidad penal o no. Eso es algo que yo no comparto independientemente de todas las explicaciones que den los expertos. Creo que eso no debe ser así ahí y ahora con el sistema procesal penal acusatorio que da la famosa acción restaurativa, que no es más que la indemnización por los daños y perjuicios. Elisa, ¿me escuchaste? Se fue. Bien. Profesora. Bien, jóvenes, entonces, sí. Continuamos. Ajá. Una consultita, el artículo del Código Penal, el artículo de opinión del diario El Siglo, ¿eso es para analizar así como usted nos enseñó el primer semestre? ¿O así mismo, así mismo. Igual a Noticia Internacional. Igual a Noticia Internacional. Ok, sí. Muy bien, jóvenes. Mañana vamos a ver hasta un videíto y unas cosas interesantes. Nos vemos, los quiero mucho, Dios los bendiga ricamente. Ore y clame al Señor. Hasta luego.